Y es que muchos jóvenes quieren seguir a Cristo. Pero lo que sucede es que quieren seguir a Cristo, pero verdaderamente las metas de su vida no es honrar a Cristo. Y hoy vamos a aprender que seguir a Cristo significa pagar un precio, el cual nos llevará a glorificarlo en todas las áreas de nuestra vida como discípulos de Él. Y así cumplir la misión que Él nos ha dado de ser testigos. Por esto, hoy aprenderemos de Mateo. Los que trajeron Biblia pueden buscar Mateo capítulo 16. Si no, igual va a estar en las pantallas. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 27. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: «No lo permite Dios, Señor, eso nunca te acontecerá». Pero volviéndose él, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta». Y en este pasaje podemos ver que ante la trampa satánica de pensar en las cosas de los hombres y no las de Dios, Jesús enseña que ser discípulo de Él tiene un alto costo, pero tiene una mayor recompensa. Y en la primera parte de este texto, de este pasaje que acabamos de ver, vemos cómo claramente se hace un contraste o Jesús reprende a Pedro por estar pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y antes de este pasaje que acabamos de leer, Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros que algún profeta. Pero después le hace una pregunta muy importante: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro inmediatamente responde. ¿Quién sabe lo que respondió Pedro? ¿Qué le respondió? ¿Tú eres quién? Tú eres del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. O sea que a Simón le dice: tú eres Pedro, tú eres piedra. Y después dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué es importante ver esto? Porque dice el versículo 21 dice que de entonces, Mateo 16, 21 dice, desde entonces, es decir, desde que Jesús les dijo eso, desde que Pedro declaró quién era Jesús y que Jesús le dijo que sobre la roca iba a edificar la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ya había dejado claro quién era Él. Jesús había dejado claro que Él es el Mesías. Pero Él desde ese momento comenzó a enseñarles que Él como Mesías tenía que sufrir, tenía que morir, pero también tenía que resucitar. Él estaba enseñando que Él tenía que ir a Jerusalén para sufrir y morir, porque ahí iba a satisfacer las demandas de la ley. Es decir, que ahí Él iba a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Él iba a pagar y a experimentar el castigo por los pecados de su pueblo. Y lo iba a hacer en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre y en cumplimiento de lo que las profecías del Antiguo Testamento decían. Él estaba enseñándoles ahí a sus discípulos que el Mesías, el Rey de todas las cosas, iba a ser rey por medio de ser un siervo que iba a sufrir. Y luego,
Jesús estaba diciendo eso y el versículo 22 dice que tomando la parte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Y es que vemos cómo en el pasaje anterior, Pedro había acertado. Pedro quizá había tenido su mejor actuación hasta el momento como discípulo de Jesús. Le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo había elogiado por eso. Pero aquí vemos su peor actuación hasta el momento. En el versículo 22 vemos la peor actuación de Pedro hasta el momento. No fue la peor de su vida, porque la peor de su vida, vamos adelante en los evangelios, cuando niega a Jesús. Pero imaginémonos a Pedro caminando detrás de Jesús, caminando detrás del Maestro, junto con los demás discípulos. Y de repente, él caminando, pensando, Jesús me elogió, qué chivo, estoy mejor que todos estos, no me lo reveló ni carne ni sangre, Dios mismo me lo reveló, tengo un conocimiento del Altísimo. Y de repente Jesús diciendo, sí, yo soy el Mesías, pero tengo que sufrir y tengo que morir y tengo que resucitar. Y quizás Pedro solo se quedó en sufrir y morir, y eso le impactó. Y al escuchar lo que dijo Jesús, el que iba detrás de él de repente se adelanta y comienza a tomar a Jesús aparte, lo jala aparte y le comienza a decir, reprendiéndole, ¿cómo crees que te va a pasar eso, Jesús? Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no oíste lo que te dije? Ten compasión de ti, apiádate de ti mismo. ¿Cómo vas a sufrir? Eso no te tiene que suceder, ni siquiera te va a suceder. Yo no voy a permitir que suceda eso. A Pedro no le cabía en la mente que el Mesías prometido, el Mesías tan esperado, tuviera que experimentar sufrimiento de muerte, y una muerte violenta. Pero ¿qué sucedió? El versículo 23 dice, pero volviéndose él, es decir, que cuando Pedro sacó todo esto, Jesús ni se había terminado de dar vuelta, sino que Jesús se dio vuelta y él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es que ahí inmediatamente Jesús reconoce que Satanás está influenciando a Pedro, está usando a Pedro como su agente en un esfuerzo para tentar nuevamente a Jesús, para seducir a Jesús, para que trate de lograr llegar a la corona sin la cruz, sin ser obediente a la voluntad del Padre. Y es que recordemos que ya Mateo nos había contado algo parecido en el capítulo 4, en la tentación que experimentó Jesús en el desierto. Ya esa misma tentación, Satanás ya había seducido a Jesús con eso, pero Jesús venció la tentación. Satanás había ofrecido todos los reinos y las riquezas de la tierra. Así que al hablar Pedro, Jesús realmente se está dirigiendo a Satanás, o se está dirigiendo a todo lo que en Pedro ha sido influenciado o influido por el príncipe del mal. Y por eso dice, fuera de mi vista, Satanás. Porque Jesús está reconociendo la trampa que Satanás está poniendo. A ese mismo que antes le había dicho, ya no eres Simón, sino que ahora eres piedra, eres Pedro. A ese mismo le estaba diciendo, eres piedra de tropiezo para mí. Me está haciendo piedra de tropiezo. Y es que Pedro mismo no se daba cuenta que al pedir eso, y si Jesús no fuera a sufrir y a morir en Jerusalén, Jesús no hubiera podido ser el Cristo. Sin morir, Él no hubiera cumplido el plan eterno de Dios. Sin la cruz no habría salvación. Pedro estaba pensando tan terrenalmente que no se daba cuenta que estaba pidiendo su propia condenación eterna. Y es que desde el punto de vista de Dios, desde su plan perfecto, desde su infinita sabiduría, era necesario que el Salvador sufriera, muriera, pero que también resucitara. Porque así iba a salvar a su pueblo, pero también iba a ser rey sobre todas las cosas. Pero desde el punto de vista humano, los conceptos de Mesías y sufrimiento eran incompatibles. Por eso que en ese momento Jesús le dice a sus discípulos el precio que tenían que pagar para seguirlo. Les habla a sus discípulos acerca del costo de seguir a Jesús. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿qué les está diciendo Jesús acá? Parafraseando estas palabras, para nosotros poderlos comprender mejor, es como que si Jesús le estuviera diciendo lo siguiente: si alguno quiere ser contado como discípulo mío, debe de una vez por todas despedirse de su yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y por amor a mí. Y entonces debe seguirme y continuar siguiéndome como mi discípulo. Y es que lo que está diciendo Jesús es que para poder seguirlo verdaderamente a Él, se tienen que hacer dos cosas. La primera cosa que se tiene que hacer es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa renunciar a uno mismo, renunciar al viejo yo, renunciar a todo aquello que éramos antes de haber sido redimidos por Cristo. Y es que una persona que se niega a sí misma ya no trata de promover sus propios intereses, ya no trata de buscar sus propias metas egoístas, sino que está concentrado completamente en la causa de promover la gloria de Dios en su propia vida y en la vida de otros por medio de la proclamación del Evangelio. Y quizás el versículo de la Biblia que quizás pueda resumir mejor esto de negarse a uno mismo es Gálatas 2:20, que dice de la siguiente manera: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en fe, la fe que es en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Y es que negarse a sí mismo es estar consciente que así como Cristo murió en la cruz, nosotros morimos a nuestra vieja vida en Cristo. Pero así como Cristo resucitó, Cristo vive ahora en nosotros. Y lo que ahora vivimos lo tenemos que vivir por fe en Jesucristo. En aquel que murió, en aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Eso es negarse a uno mismo. Vivir continuamente de esa manera. Pero para seguir a Jesús dije que son dos cosas. Primero, negarse a sí mismo. ¿Y cuál es la otra? Tomar la cruz. Repitan conmigo: negarse a sí mismo, tomar la cruz. Y es que, ¿por qué tomar la cruz era tan chocante en aquel tiempo para los discípulos? Y si ven ustedes que esto de negarse a sí mismo y tomar la cruz no era la primera vez que Jesús se los decía. De hecho, el mismo Mateo, en Mateo 10, 38 y 39, cita algo bien parecido, hablándoles que aquel que no renuncia incluso a su familia, es decir, que no pone a su familia en segundo lugar para poner a Cristo en primer lugar, no es digno de ser discípulo de Él. Y les dice unas palabras bien parecidas a estas. Y le habla de tomar la cruz. Para nosotros tomar la cruz tiene una connotación totalmente distinta que para ellos en aquel entonces. En aquel tiempo la costumbre era que el hombre que estaba sentenciado a morir crucificado, parte de lo que tenía que hacer era que estaba obligado a cargar su propia cruz hasta el lugar donde iba a ser ejecutado, tal como Jesús lo hizo. Y así al llevar la cruz era un acto de humillación, era un acto de vergüenza para aquel que estaba sentenciado a muerte. O sea que no solo bastaba que estaba sentenciado a muerte, en la peor de las ejecuciones de aquel tiempo, sino que todavía tenía que ser avergonzado por un camino en el que todos iban a verlo y que todos lo iban a injuriar y que todos iban a insultarlos hasta que llegara el momento de su ejecución. Quizás los mismos discípulos ya habían sido testigos de alguna ejecución como esa antes de la muerte de Jesús. Por eso que después de estas palabras y después de la muerte de Jesús, llevar una cruz se convirtió en un símbolo de la disposición que tienen los verdaderos discípulos de Jesús de estar dispuestos a sufrir si es necesario. Sufrir dolor, no solo físico, como muchos de los discípulos y muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo pueden estar sufriendo ahorita, en el otro lado del mundo, sino que también sufrir vergüenza, sufrir emocionalmente, sufrir persecución por la causa de Cristo y en la causa de Cristo. Por eso que, jóvenes, llevar la cruz aplicado ya a nosotros como cristianos hoy puede tener un solo sentido. Es llevar en forma
sumisa, obediente y con gozo el vituperio y la humillación de Cristo. Es estar dispuesto a sufrir eso por causa de Cristo. Es decir, que venga lo que venga, que pase lo que pase, un discípulo va a seguir a Jesús donde Jesús lo mande, confiando en la redención que Jesús ya hizo, confiando en el Espíritu que Dios ya depositó en él, reflejando la mente de Cristo, cumpliendo su voluntad y por lo tanto proclamándole, no importa a quién sea ni en las circunstancias que se encuentre. ¿Qué quiere decir? Que uno siga a Cristo confiando en Él, siguiendo sus pasos, obedeciendo sus mandamientos, por la gratitud que tenemos por la salvación que Él nos ha otorgado a nosotros por pura gracia y misericordia. Y por lo tanto todo eso nos lleva a sufrir por causa de Cristo, a estar dispuestos que si es necesario vamos a sufrir. Solamente entonces, cuando uno está dispuesto y preparado para hacer esto, puede ser verdaderamente discípulo de Cristo y seguirle. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta que le hice casi al principio. ¿Por qué razones en estas semanas después del retiro no hemos sido testigos de Cristo? ¿Qué ha impedido que seamos testigos de Cristo? Y es que la disposición de sacrificarse por Cristo y por su causa debe de ser total. Y por eso Jesús, después de esto, les habla una paradoja. Pero una paradoja de vida o muerte. Mateo 16, 25 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y es que lo que Jesús dice aparentemente se contradice. Se opone a la lógica, se opone incluso a la opinión general. ¿Cómo es eso del que quiera salvar su vida la perderá? Pero peor aún, ¿cómo es eso que el que pierda su vida realmente la hallará? ¿Qué quiere decir Jesús? Lo que quiere decir Jesús acá es que la persona que elige sus intereses personales por encima de Jesús, aquella persona que elige sus propias metas, que no están motivadas o que su motivación no sea glorificar a Dios, aquella persona que elija conocimiento, que elija fama, que elija poder, que elija dinero por encima de Jesús, pensando que así va a tener una mejor posición en la vida o una mejor vida, está engañada. Que la persona que esto haga perderá en vez de ganar, porque al final va a perecer eternamente, va a morir eternamente. Pero el que ofrece su vida, el que se da a sí mismo, es decir, el que se niega a sí mismo por lealtad a Jesús, estando dispuesto a pagar el mayor sacrificio si fuera necesario, tendrá vida. Aunque llegue a perder la vida, aunque le lleguen a quitar la vida, realmente la va a hallar, la va a ganar. Y tendrá más abundantemente de lo que alguna vez tuvo. Tanto así que va a participar de ver a Cristo glorificado y participar en su gloria en la segunda venida y en el cielo nuevo y la tierra nueva que Él tiene para aquellos que aman su nombre. Por eso Jesús, para explicar mejor esto, dice en el versículo 26, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y es que todo el que piensa solamente o principalmente en su propio bienestar, en su propia comodidad, en su propia popularidad, prestigio, opulencia, como están aprendiendo muchos de los jóvenes menores de 18 años en el grupo Red, están desperdiciando su vida porque carecen de amor. Están desperdiciando lo que tienen. Si una persona pudiera ganar todo el mundo y estaría dispuesto a sacrificar todo para ganar todo el mundo, se daría cuenta que en ese proceso estaría perdiendo su propia vida, estaría perdiendo su propia alma, se estaría perdiendo a él mismo. Y entonces, ¿qué provechoso sería eso? Es como aquella parábola que Jesús contó del hombre
de que comenzó a acumular muchos bienes y acumuló tantos bienes que derribó los graneros que tenía para hacer graneros aún más grandes y ahí depositar todos los bienes. Y dijo, alma, hoy sí podemos estar satisfechos. Estate satisfecha, alma mía, porque ya tenemos todo esto. Descansa, come y alégrate. Ya tenemos todo esto. Y que Dios le dice, necio, hoy mismo vendrán por tu alma. Y todo esto que has logrado, ¿para quién va a ser? Es lo mismo que Jesús está transmitiendo acá. Pero ¿por qué es tan definitivo eso que Jesús dice? Por lo que dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre debe venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y es que ese mismo que tenía que ir a Jerusalén a morir y a sufrir, va a ser el que va a venir a recompensar, según la decisión que hemos tomado en fe, por la fe en Él, de ser su discípulo o no. Por eso que en este pasaje podemos ver, en todo esto que hemos leído, podemos ver que ante la trampa satánica de pensar en las cosas de los hombres y no las de Dios, Jesús enseña que ser discípulo de Él tiene un alto costo, pero una mayor recompensa también. Pero ¿cómo podemos evitar caer en esa trampa? Porque parece ser que a donde nos conduzcamos, a donde vayamos, ya sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo, hay trampas como estas por todos lados, como que estuviéramos caminando en terreno minado. Y es que solo en el Evangelio y por el Evangelio podemos evitar caer en esa trampa. En este pasaje vemos cómo Jesús, el Mesías esperado, está diciendo, está enseñando que Él establecería su reino por medio del sufrimiento, por medio de padecer, de morir. Pero sabemos nosotros hoy que la muerte no lo venció. Al contrario, Él resucitó, Él venció a la muerte. Y al hacer todo esto, Jesús paga el precio, paga el castigo por nuestros pecados. Y en todo ese proceso Él fue plenamente obediente a la voluntad del Padre y cumplió todo lo prometido por el Padre en el Antiguo Testamento. Pero también en este pasaje vemos que Jesús volverá. Jesús volverá. En su primera venida Él vino como cordero, como el cordero que tenía que ser inmolado para que la voluntad del Padre triunfara en su mano. En su primera venida vino a salvar, pero en su segunda venida vendrá como león a hacer juicio, a devorar y a vencer a todos sus enemigos y pagar a cada uno según su conducta, según hayan perdido o hayan ganado verdaderamente su vida, según hayan creído en Él o no hayan creído en Él. Y según lo que manifestaron creer en Él con su boca, lo hayan acompañado con sus acciones, con su testimonio diario. Ahora, al arrepentirnos de nuestros pecados y por la fe en Cristo, somos sus discípulos. Estamos llamados a pagar un precio para seguirlo y así poder hallar de verdaderamente la vida. Pero por el Evangelio, por la obra de Cristo, por lo que Cristo hizo y continúa haciendo en nosotros, esto de pagar el precio no lo hacemos de nuestras propias fuerzas, sino que en la fe en Cristo podemos pagar el precio conscientes que Él ya pagó un precio mayor a favor nuestro. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Porque el Evangelio no solo me dice hazlo, sino que porque Cristo ya pagó el precio, tú pagas el precio menor. Porque Cristo ya pagó el gran precio, tú ahora puedes seguirlo, debes seguirlo. Entonces, ¿qué aprendemos hoy con todo esto? Hay dos cosas bien importantes, que si solo estas dos cosas se acordaran todo lo que he hablado hoy, me voy contento de aquí. Lo primero es que solo viviendo conscientes del Evangelio podemos escapar de la trampa satánica de buscar el conocimiento, el dinero, el poder y todas las demás cosas que el mundo ofrece como más valiosas que la cruz, como más valiosas que Cristo. Solo es por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que solo viviendo el Evangelio podemos cada día pagar el precio de seguir a Cristo y así glorificarlo en todas las áreas de nuestra vida cumpliendo nuestra misión.
Y es que estas dos cosas tienen grandes implicaciones para nosotros hoy. La primera es que debemos cuidarnos de las trampas del mundo, que continuamente están rodeándonos, metiéndonos la idea de que nuestros esfuerzos y metas en la vida deben de estar orientadas en tener más para ser mejores, en tener más conocimiento, en tener más riquezas, en tener más influencia o poder. Tenemos que tener cuidado con esas trampas porque son bien sutiles, son bien fáciles de poder caer en ellas. Podemos estar firmes en decir, no, yo no estoy buscando poder en la vida. Pero quizás sí estás buscando conocimiento, conocer más que los demás para que sentirte que es mejor o más que los demás. Posiblemente estás teniendo envidia de los que conocen más o envidia de los que tienen más influencia o de los que tienen más dinero. No podemos decir, no, yo no voy a caer en ninguna de estas trampas. Es que tanto así que desde el Antiguo Testamento se nos advierte esto. En Jeremías 9, 23 al 24 dice lo siguiente. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y es que si nos vamos a gloriar en algo, que no sea ni el conocimiento, ni el dinero, ni en el poder alejados de Dios, sino que sea en conocer a Dios, en entender su voluntad, en entender que Él es misericordioso, que Él es justo, que Él es recto. Por eso una segunda implicación que viene con todo esto es que tenemos que tener cuidado con la trampa del conocimiento. Y es que muchos jóvenes, yo sé que muchos de ustedes buscan el conocimiento. Saben que el conocimiento es importante. Algunos de los que todavía están en el colegio ya están buscando y están pensando incluso en qué carrera van a estudiar, en dónde van a estudiar, y ya hicieron un plan de vida respecto a eso, lo cual no es malo en sí mismo. Otros quizás ya están graduándose de la universidad y ya están pensando en el posgrado porque piensan, y no está mal hacerlo, de que entre más preparados estén, entre mejor preparados estén, van a poder disfrutar de distintas cosas. Pero lo que pasa es que muchos buscan el conocimiento para jactarse en el conocimiento, para pensar que son más que los demás en el conocimiento, y eso es malo, porque no está con la motivación de dar gloria a Dios. Incluso algunos llegan a jactarse en el conocimiento teológico, llegan a jactarse en los libros que tienen, que quizás de los libros que tienen el 50% han leído nada más, pero se jactan que por lo menos los tienen. Se jactan en los libros que ya leyeron. Se jactan en lo que conocen de la Biblia. Pero es una trampa muy, pero muy sutil, pero al mismo tiempo peligrosa en la que uno puede caer. Se los digo por experiencia propia. Porque al final uno puede conocer mucho, pero si uno no obedece la voluntad de Dios, no sirve de nada eso. Recordemos al mismo Pedro que tuvo el conocimiento de quién en realidad era Jesús, pero llegó a ser tropiezo y lo volvió a hacer más adelante. Porque Pedro quería evitar que Jesús sufriera. ¿O no se acuerdan que cuando Jesús iba a ser arrestado, qué hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los que le iban a arrestar. Y que Jesús le dijo, y no hagas eso. Al contrario, Jesús fue y recibió a los que llevaban a capturarlo porque sabía que era la voluntad del Padre que él muriera. Pero Pedro quería evitarlo, quería seguir evitándolo. Y después de eso, Pedro, en vez de negarse a sí mismo, ¿qué hizo? Negó a Jesús. Pero ¿qué pasa con esa trampa del conocimiento, incluso con el conocimiento teológico? De que si eso tú lo estás haciendo con una motivación que no sea para la gloria de Dios y lo estás ocupando para jactarte a ti mismo, aunque lo quieras tener escondido, no te va a llevar a negarte a ti mismo. Te va a llevar a negar a Jesús cuando tengas que poner en práctica todo eso que has aprendido.
y se va a manifestar la hipocresía que hay en tu corazón. Una tercera implicación con esto, ya para terminar. Tengamos cuidado con las sutiles trampas que nos llevan a pensar que nos llevan a pensar más en las cosas de los hombres o a tener nuestro pensamiento en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Específicamente con esto me refiero a que somos tentados cada día en pensar mundanamente acerca de diferentes cosas, de distintos temas. Y es que es inevitable pensar de diferentes temas en la vida, en el día a día. ¿Cuántos de aquí hoy pensaron acerca del dinero, de sus finanzas? Sí. Y a medida que vayan creciendo y te vayan teniendo más responsabilidades, eso van a pensarlo todos los días de su vida. Todos los días. Pero hay dos opciones para hacerlo. Teniendo la mente en las cosas de Dios o en las cosas de los hombres. Es decir, desde un pensamiento terrenal, desde un pensamiento bíblico. Y es que lo que pasa es que somos tentados cada día en pensar mundanamente acerca de diferentes cosas y temas. Y al hacerlo podemos caer en la trampa de poner nuestro propio pensamiento influenciado por el mundo encima de lo que Jesús dice en su palabra. Por ejemplo, lo que les dije, el dinero. ¿Es malo tener dinero? No, no es malo tener dinero. ¿Es malo trabajar y producir dinero? No, no es malo trabajar y producir dinero. Al contrario, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Que no seamos cargosos a los demás, sino que seamos buen ejemplo. Pero sí es malo amar el dinero. Tanto así que Pablo en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, le dice que raíz de todas las males del amor dinero, porque codiciándolo muchos se extraviaron de la fe y con esto vinieron grandes dolores. Pero en ese mismo capítulo 6 de primera Timoteo, Pablo le dice, hey, mira, Timoteo, a los ricos del mundo, a los que tienen dinero y que están llegando a la iglesia donde estás tú, aconsejalos. Aconsejalos de que estén conscientes que Dios le ha dado eso. Que no pongan su esperanza y su amor en el dinero, sino que pongan su esperanza y su amor en Dios, porque Él le ha dado todas esas cosas para que ellos disfruten, pero también para que sean generosos. ¿Qué quiere decir? Que ante el dinero yo puedo pensar como el mundo, tener un pensamiento como los hombres, lleno de codicia, o puedo tener un pensamiento bíblico, de que eso sí, Dios me lo ha dado, por gracia, lo puedo disfrutar, pero también para ser generoso. O por ejemplo con el poder. Y aquí tal vez el poder no se trata de ser más fuerte ni nada de eso, pero la influencia. ¿Cuál es tu motivación para desear influencia sobre los demás? No, yo no deseo influencia sobre los demás. Pero entonces, ¿por qué te duele tanto que no les dan tantos likes a tus publicaciones? ¿O porque si subiste un video a YouTube? Porque quieres ser youtuber, porque quieres convertirte en un gran influencer, no nadie te siga, tengas 3 seguidores. Tu papá, tu mamá y vos. ¿Por qué te duele tanto eso? ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? ¿Cuál es tu motivación para hacer influencia sobre los demás? ¿Controlar a las personas y jactarte de eso o realmente servir a los demás? ¿O el placer? ¿En qué cosas estás buscando placer y cuál es tu motivación para buscar placer? El placer en sí mismo no es malo, la motivación y la forma de conseguirlo es lo malo. Porque el placer más grande que para el que fuimos diseñados para experimentar es encontrar placer en Jesucristo. Por ejemplo, acerca de los noviazgos. Tu pensamiento acerca del noviazgo es un pensamiento como el de los hombres, como el del mundo, como el que dicta la cultura, o es un pensamiento bíblico. Pero algunos podrían decir ahorita, ¿y la Biblia del noviazgo? Con solo que se hicieron esa pregunta se pueden dar cuenta de que su pensamiento no es bíblico, porque no han investigado siquiera qué dice la Biblia acerca de eso. Y así podría mencionar muchas cosas más en las que estamos sentados diariamente a pensar como los hombres y no pensar como Dios. El uso de la tecnología, el uso de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que tenemos que recordar que negarnos a nosotros mismos significa renunciar a nuestra vieja naturaleza. Que una persona que se niega a sí misma ya no trata de promover sus propios intereses predominantemente egoístas,
sino que se ha concentrado completamente en la causa de promover la gloria de Dios y así ser testigos proclamando, aconsejando y enseñando el Evangelio. Y solo quiero decir dos cosas que ya dije antes. Recuerden que solo viviendo conscientes del Evangelio podemos escapar de la trampa satánica de buscar el conocimiento, el dinero, el poder como más valiosas que Jesucristo. Y que solo viviendo el Evangelio podemos cada día pagar el precio de seguir a Cristo y así glorificarlo en todas las áreas de nuestra vida, cumpliendo nuestra misión de proclamar, aconsejar y enseñar. Vamos a orar.